están? ¿Cómo Buen andan? día, ¿Qué tal? Lanto. Con ritmo andamos. Bien. Bailando. Bien, veo que el ánimo está empezando a volver. Al ¿no? otra. Cauces normales. Y chicos, hay que empezar a Hay que remangarse y empezar a laburar, claro. hacer campaña. Un poco eso se habló ayer en la reunión que tuvieron en el Senado, Cristina, con Massa y con Guado. Ajá, mira que bien. No sé si ya charlaron un poco No, sobre no, esto. no estuvimos. Sí, fue, por lo que tengo entendido, lo primero que hizo Cristina cuando volvió a Buenos Aires. Había estado en Santa Cruz el fin de semana, como hace cada vez que hay una elección y hay que sufragar. Y están ya trabajando en eso, en ganar la elección. Es el objetivo número 1, 2, 3, 4, 5, 6 que hay de acá a fin de año. Hay un análisis de qué es lo que se tiene que hacer. Un análisis, yo diría, relativamente, en términos estrictamente electorales, casi, no sé si optimista, pero sí lejos del alarmismo que en las primeras horas después del resultado, por la sorpresa, cundió. La lectura que hay es que este es un resultado que deja al gobierno competitivo, al oficialismo competitivo, y ese era el objetivo de base para el 13 de agosto, y era un objetivo que a priori no estaba para nada garantizado antes de la elección. El escenario en el cual se quedara en un segundo lugar, pero con una distancia de casi 10 puntos del primero, era considerado más grave que salir tercero muy cerquita del segundo y del primero. Claro. Porque se trata de una elección en 3 etapas. También entiendo que se habló de algunas cuestiones a ajustar a nivel estructura electoral, aparato, como se le suele decir, tanto en las provincias como en el conurbano bonaerense, en dos sentidos distintos. En las provincias sienten que hubo demasiada relajación por parte de algunos gobernadores. Los gobernadores dicen, no, es al revés. Si nosotros hubiéramos unificado, porque lo que sucedió ayer fue que en las provincias donde se votó gobernador y presidente ganó el peronismo, en Catamarca, en Buenos Aires, y en las que ya se había votado y ya había ganado el peronismo, ganó Milei mayoritariamente, incluyendo bastiones como Tucumán, que el peronismo no perdió una elección hace décadas. Los gobernadores te dicen, no, miren, si nosotros hubiéramos unificado, ahora tendríamos un montón de candidatos a gobernador disputando con una base de 35, 40 puntos las provincias, con altas chances de que esos territorios pasen a ser de otra fuerza después de diciembre. Nosotros garantizamos que el peronismo siga gobernando territorialmente la mitad del país. Bueno, son maneras de verlo. Lo cierto es que igual va a haber un ajuste de tuercas ahí y los gobernadores prometen un caudal mayor de votos para el peronismo. En el caso de los intendentes es al revés. Le pusieron demasiado celo quizás a cuidar los votos de Milei. Milei no tenía estructura para cuidar votos en todo el país, y con la presunción de que Milei le achicaba el margen de maniobra al rival principal, que en esa presunción era Juntos por el Cambio, hubo un celo en el cuidado, no solo en el cuidado de votos, sino durante la campaña se repartían boletas de Milei. Bueno, los intendentes saben muy bien cómo son esos trucos cuando quieren levantar algún rival por sobre otro. Bueno, a veces se les puede ir la mano. Ayer se hablaba del Aprendiz de Brujo, esta escena de fantasía, la película de Disney, donde el truco de magia se te termina yendo de las manos, pero también entiendo que va a haber un ajuste por ahí, también que va a haber mayor participación de Cristina Kirchner, de Máximo Kirchner en la campaña. En algunos sectores, porque si hay algo que queda claro es que en realidad lo que hay por delante no es una sola campaña, sino que son varias campañas en simultáneo. Va a haber que segmentar y llegar con un mensaje diferente a distintos sectores de la población. Vos tenés que seguir hablando del riesgo de la pérdida de derechos, pero solamente con aquellos que tienen esos derechos y miedo a perderlos. Con aquellos que quizás nunca conocieron esos derechos, el mensaje tiene que ser otro. Pero tampoco podés abandonar a los primeros para hablarle a los segundos. Segmentar. Y ahí, bueno, habrá que ver cómo se empieza a reconstituir, con la economía como base de condición posible, y entonces esta será la semana de las medidas. Las de ayer no fueron las únicas, entiendo que va a haber también un par más de cucharadas amargas, y también luego medidas
destinadas a equiparar lo que las impopulares para que la gente llegue en mejor estado de octubre, porque si no tampoco hay elección. Es difícil, ese es el diagnóstico, pero se sabía que era difícil desde un primer momento, se pasó una primera etapa, un primer filtro, y hay que seguir buscando entonces ese triunfo en el balotaje. Los invito, antes de empezar a charlar, a ver un compilado que hizo la producción de el personaje Milei antes de las PASO. Porque después vamos a charlar cómo ya ayer se notaban algunos cambios en el candidato, pero es importante entender también qué fue a votar un tercio del país. Veamos. Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Y también podés elegir que Morirte de si querés hambre. morirte. Y claro, No, es que obvio. ¿Vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre? A Sinceramente. ver, cada uno puede hacer de su vida lo que Por se eso, le dé pero la vos gana. sí. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Temas de la política. Vos votaste en contra, creo que fuiste el único, tu bloque casi el único, de la detección de cardiopatías congénitas. ¿Por qué votaste en contra? Porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos. Y además implicaba más gasto, o sea, eso no funciona así. Se vuelve a discutir la ley de aborto, de despenalización del aborto. ¿Cómo votamos ahí? Estoy totalmente en contra del aborto. Y es un asesinato agravado por el vínculo. ¿Qué opinás del calentamiento global? Nada, es otra de las mentiras del socialismo. Educación sexual integral. ¿Continúa en una presidencia de Milei? No. No, así como voy a eliminar el Ministerio de la Mujer y también el INADI, que son mecanismos para la persecución de los que piensan distinto. ¿Anularías la educación sexual integral? Absolutamente, es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. La legalización de la marihuana. Positiva, abstención, negativo, Javier Milei. ¿Quién va a pagar los costos? O sea, si querés suicidarte en cuotas, hacelo. Es tu problema, no es el mío. El tema de las armas, portación de armas individuales. Lo que nosotros queremos es que el ciudadano de bien se pueda defender. ¿Quién soy yo para prohibirle el derecho a otro de tomar una decisión en esa línea? Va a tener un voucher, o sea, todas las instituciones serían aranceladas. ¿Cómo es el voucher? Yo te lleno tu tarjeta, digamos, con los fondos para que vos pagues la institución a la que vos querés ir. Lo que plantean es que la educación sea una mercancía y no un derecho social. Para vos la educación pública no tiene que ser obligatoria. ¿Vos querés obligar a un ser humano que haga algo? O sea, digo... Yo quiero obligar a la gente que vaya a la primaria, sí, seguro. Y la secundaria también. Amputarse un miembro y venderlo si tiene una necesidad. Yo puedo disponer de mi cuerpo como a mí me parezca. Es una decisión mía. O sea, ¿cómo no voy a poder decidir sobre mi cuerpo? No, no, pero ¿por qué? ¿Y quién sos vos para determinar qué puedo hacer yo con mi cuerpo o no? Despenalización del aborto. ¿Cómo votamos ahí? Estoy totalmente en contra del aborto. Sacarías el artículo 14b de la Constitución. Exactamente. Digo, es la idea de la justicia social materializada en un artículo, que es parte del cáncer argentino. Bien, todo esto ya se sabía el domingo cuando la gente fue a votar. Insistir con esto no va a cambiar el resultado de la elección. Lo puse como un muestrario para pasarlo por última vez, simbólicamente, ¿no? Pero creo que hay que empezar a concentrarse en otras cuestiones para ganar la elección y no en aquellas que la gente ya dijo, sí, ya lo sé, pero no me importa, o sí, ya lo sé, y por eso lo voto. Una de dos, digamos. Lo votan a pesar de esas barbaridades o lo votan por esas barbaridades. Pero que lo votan, lo votan. Y lo vota gente que votó al peronismo en todos los últimos años. Yo creo que Milei ya cumplió su labor fundamental, que era derechizar, tensionar hacia la ultraderecha el debate público. Desgraciado, ¿no? Debate público a 40 años de el retorno a la democracia en la Argentina. Creo que ese primer papel lo cumplió muy bien. Creo que obviamente contó con la ayuda de otros personajes que podrían estar en su lugar. Digo, si Milei en vez de ser columnista de Intratables, el columnista de Intratables era Babi Checopar, hoy estaríamos
con Babio Chicopiar, viendo estas mismas cuestiones, digamos, o escuchando estas mismas cosas. Me parece que sí sobrevuela, y cuando uno habla de derechizar el debate público, sobrevuela una idea de desmantelar el Estado de Derecho, desmantelar el Estado social de Derecho, y eso es muy peligroso, porque replegar al Estado, las consecuencias es que nada queda vacío. Eso lo va a ocupar otra gente. Y lo que sucede en Latinoamérica es que esos espacios los empieza a ocupar donde no está el Estado, lo ocupa el delito, y muchas veces el delito organizado, el crimen organizado, como el narcotráfico, por ejemplo. Yo sé que es difícil asociar a un personaje esta característica a un narco porque pareciera que es hasta divertido, pero también empezaron divirtiéndose en Brasil con Bolsonaro, o también empezaron divirtiéndose con Trump en los Estados Unidos. Yo me acuerdo cuando era un personaje casi cómico de los Simpsons, ¿no? Y después los padecieron y los sufrieron. Y cuando estas ideas gobiernan, destruyen el tejido social, porque ese individualismo casi grotesco que él plantea no es otra cosa que una especie de egoísmo que hace inviable la vida en sociedad. Por supuesto, cada persona puede pensar como quiere. El problema es si pensás de una manera y llegás a presidente. No, digo, eso hay que plantearlo. Pero me parece también que hay que enfocarse con Patricia Burri, que no tiene ideas muy diferentes a la de Milei. Y que también creo que va a hacer lo imposible en estas próximas semanas, estas 10 semanas, ¿no? Para hacerla que entre al balotaje, porque ahora el desafío es entrar al balotaje. Me parece que todo esto aparte tiene un proceso previo que es demonización, por ejemplo, de los gremios docentes. Claro. Entonces el tipo puede sacar, el Ministerio de Educación es adoctrinamiento y agarra y lo tira, porque viene con toda una cosa atrás, ¿no? Lo mismo con la cuestión del gasto político. Porque yo creo que ese video que estuvo en TikTok, lo de los ministerios que va tirando, sí. Ese es uno de los que le garpa a Milei, ¿no? Porque él se queda con 5 ministerios y dice, chao, se terminó el curro de la política, se terminó el gasto de la política, y la gente, a eso creo que lo escucha y le parece bien. Más allá que yo veía algunas de las reacciones y decían, no, educación no. Algunos decían, no, salud no, pero igual te voy a votar. Así que ese me parece que es uno de los que le garpa y es, la verdad, que peligroso. ¿Y desde dónde se enfrenta esto, no? Porque decir, no, yo quiero más gasto, no lo podés decir, pero es gracioso porque, bueno, hablábamos con Bomaro hace un rato, que él hizo un gran trabajo de campo universitario, hablando con gente de los sectores populares que apoyaba a Milei y que cuando entraban en un montón de contradicciones cuando le entras a preguntar tema por tema. Es que claramente no fue una elección programática la de Milei. El caso paradigmático es Tierra del Fuego, donde fue el candidato más votado y literalmente él dijo que iba a transformar ese lugar en un lugar invivible, porque si se retira, digamos, el incentivo fiscal, que por otra parte es clave porque geoestratégicamente el sur de la Argentina es un lugar que habría que incluso poblar más, ocupar más. A la gente le tienen que pagar para que esté ahí. Exactamente. Sí. Es decir, la gente está sin ese sistema de incentivos que Milei dijo que en su gobierno no existiría, no habría trabajos. Todos los que viven ahora en Tierra del Fuego deberían volver a mudarse al continente. Entonces, claramente no lo votaron por lo que dijo que va a hacer, sino por lo que representa. Y acá creo que también hay otro problema. Digo, un problema pensando en el futuro, pensando en lo que pase después del 10 de diciembre, y no solamente con Milei, porque yo tiendo a pensar que el comportamiento del electorado, más allá de que las opciones son distintas, es similar. ¿Sí? Vos votás más o menos motivado por vectores similares a tu vecino, aunque la dirección sea opuesta. Con lo cual entiendo que tampoco es programático el voto a Bullrich ni el voto a Massa, sino que tiene que ver más con lo que representan. Y eso genera una distancia entre el mandato que le da la sociedad al ganador y el mandato que el ganador cree haber recibido de la sociedad. Y ahí es donde va a empezar a haber problemas a partir del 10 de diciembre. Ahí es donde pasó con Macri, ¿no? Pasó con Macri, pasó con Alberto. También. Y se acentúa a medida que
y esto es un fenómeno global de la última época, las votaciones pasan a ser entonces más un asunto de identidad que de evaluar propuestas. Sí, yo voy en sintonía con Roberto, digo, efectivamente Milei es un lugar vacío, es un voto al no a otras cosas y no un sí mismo, digamos. También es cierto que vimos en el último tiempo que hay personas que no necesariamente asocian el voto con la idea de Milei en sí misma y que después con la idea te dicen que no, pero sin embargo es ahí donde llevaron el voto. Digo, entiendo, Nico, que también el material que compartimos es porque hoy hay un Milei moderado, ponele, de post-elección, ¿no? Como con un intento de bajar ciertos tonos. Y también un paréntesis, no olvidar que la Corte tuvo intervención en algunas de las provincias, como en Tucumán en este año a nivel electoral, y que efectivamente eso tiene consecuencias. Por otro lado, y como ya corriéndonos tal vez de eso, y coincido en que hay que superar cierto duelo, si se quiere, del domingo para poder pasar a la etapa más activa, que efectivamente es la que te tienen ya tiempo de descuento. Hoy justo lo mencionaba Fer, hablamos con Gabriel Momaro, que le preguntamos por la democracia y si hay una subvaloración de la democracia este voto, y él nos decía, bueno, en realidad no vienen a decir que no son la democracia, vienen a disputar el sentido de democracia, lo cual ya es más preocupante también. Hay una cuestión de lenguaje subyacente en la derecha, digo yo, en nombre de la libertad te vienen a sacar derechos, en nombre de la revolución de la alegría te trajeron miseria planificada, en nombre del proceso de reorganización nacional te trajeron un genocidio, en nombre de la libertadora fue la fusiladora, digo, tienen una cuestión ahí de instalación de ideas desde un lugar que no es real. El problema es que efectivamente siguen concentrando el aparato de construcción del sentido. Sí, igual ahí más o menos yo diría, ¿eh? Déjame disentir, Gise, porque... Le dejo. Porque si fuera así, Patricia Bullrich hubiera terminado primera ayer. Pero ¿vos viste más a Bullrich que a Milei en medios y en TikTok y en todo eso? No, en TikTok no. Las redes sociales son otro asunto, pero los medios hegemónicos claramente jugaron con el PRO en esta elección. Sí. El problema es... y esto ya lo vimos con Trump, lo vimos con Bolsonaro, es que los medios lo levantan hasta cierto punto a este tipo de figuras, y una vez que están instalados, cuando empiezan a tenerle temor, le empiezan a pegar, y cuando se dan vuelta a los medios, eso refuerza el discurso de esas propias figuras que dicen yo vengo en contra de todo lo establecido. El antisistema. Entonces cada vez que lo tratan de bajar, lo suben un poco más. Y ahí hay algo que también es clave y que creo que el peronismo va a tener que atender en la campaña que se viene. Vos no podés seguir haciendo una campaña diciendo no volvamos al pasado como estabas haciendo hasta ahora pensando que el rival era Bullrich y Macri. ¿Por qué? Porque ahora el pasado es el peronismo. Está yendo contra algo que es nuevo. Está bien, las ideas son las de siempre, pero la gente no percibe a Milei como lo viejo, percibe a Milei como lo nuevo. Totalmente. Y al peronismo como lo viejo. Si seguís hablando de no volvamos al pasado, se te van a caer votos por todos lados. No se puede seguir haciendo una campaña hablando contra la derecha. Porque vos vas a necesitar votos de derecha para ganar este balotaje. Y eso no significa que tengas que derechizarte. Porque creo que parte de la ventaja que tiene el peronismo en esta elección es que está todo tan corrido a la derecha que el centro es relativamente fácil de alcanzar. Pero sí significa desideologizar un poco el discurso y desideologizar un poco el... Digo, para algo lo pusiste Massa también, ¿no? Sí. No estamos hablando de que hay que vestir a Grabois de pelo corto. Entonces me da la sensación de que el peronismo tiene que también cambiar la ficha, cambiar el chip, porque el escenario que tiene por delante es muy distinto que el que tenía en mente. El candidato a vice, que es Rossi, planteó otra vez a los intelectuales que se reunieron con él, que había que él planteó que había que ideologizar la campaña. Por lo tanto, habría que, en principio, creo, demandar cierta coherencia en cuanto a este escenario nuevo. Yo creo que hay que entrar a balotaje, y para entrar a balotaje me interesa esto de que, ojo, que vas a tener que convocar a la derecha. Bueno, ¿cómo le hablas vos a la derecha? Sin resignar lo que sos. ¿A qué derecha? ¿A una derecha de qué tipo? Porque acá en Argentina vos tenés una tradición de derecha que son muy interesantes. Lo que pasa es que la que llegó ahora es totalmente berreta. Digo, el otro día había, no sé, creo que se cumple una fecha donde Videla recibe a Borges, a Sábato y al padre Castellani. El padre Castellani era editor de una revista nacionalista católica de derecha. Fue el único que pidió por Haroldo Conti, que estaba desaparecido. Ni Sábato ni Borges lo hicieron. Así que yo con esa derecha me abrazo. Te rezo un Padre Nuestro. Desgraciadamente no llegó a esa derecha. Llegó esta pantomima de derecha, ¿viste? Ahora, es cierto que si hay un tipo que...
hay que discutir el régimen fiscal, o hay que discutir si hay que gastar mucho o hay que gastar poco. Y yo quiero discutir con un tipo de derecha esas cosas, que sea serio en materia fiscal. Y que el tipo diga, no, porque si gastamos más, los impuestos... Vos necesitas esa tensión política para que la democracia sea... Ahora, también es cierto que tienen que bajar el antikirchnerismo, muchachos. Esto yo lo vengo diciendo desde siempre. A los cordobeses, a todos. Bajen el antikirchnerismo, porque Cristina ya no es candidata. Ahora, si eso les rindió, les garpó en algún momento... Ahora tienen que bajar como hizo Massa. Síganlo a Massa. Massa ha sido mucho más inteligente. Hoy está compitiendo por la presidencia. Ni siquiera es Morales que perdió. Quiero decir, hay también que demandarle a esa derecha. Creo que el trato con ellos tiene que decir, che, yo te voy a respetar en tanto en cuanto vos respete también esto, porque esa señora que vos odias tanto hizo posible que haya hoy algo en condiciones de disputar con esta gente. Claro, pero el tema es que ahí tienen un problema de identidad, porque su identidad es ser anti. Y la van a tener que cambiar. Y bueno, pero no es fácil cambiar identidades, ¿no? Nosotros éramos antimasistas hace 3 años. Bueno, y la verdad, ¿por qué vamos a negar? No es fácil. No, fácil no es, pero no es imposible tampoco. Obviamente no es imposible, pero creo que todos van a tener que replantear esa estrategia que estábamos hablando. No solamente es un tema del peronismo, es un tema de Juntos por el Cambio también. Ninguno es lo nuevo, Javier Milei es lo nuevo, entonces el discurso tiene que ir por otro lado. Y coincido con esto de Nico, la gente fue a votar sabiendo, y hubo mucho corte de boleta para elegir a Milei, y después abajo otras opciones. Pero fueron a votar sabiendo esas propuestas de Javier Milei. Por lo tanto, y ayer lo hablábamos con Laura Carpineta respecto de las experiencias a nivel mundial sobre proyectos de ultraderecha. ¿Sirvió la campaña del miedo? Nos decía ella haciendo un recorrido por el planeta. No sirvió la campaña del miedo. ¿Qué es lo que sirvió? Que la gente vaya a votar. ¿Cómo hace que la gente vaya a votar? Identificar dónde está esa gente que se está quedando en su casa, por qué se queda en su casa, cuáles son las demandas que tiene e intentar satisfacer en la mayor medida posible esas demandas para que estén más felices y tengan ganas de votarte. Porque pasa por ahí. O sea, necesitas hoy sí o sí que haya una mayor participación. Ahora, después podemos pensar, especular y hacer un montón de cuentas matemáticas que probablemente se den, que Javier Milei pueda anularse con Patricia Bullrich, que Javier Milei haya tenido mucho voto impulsivo, que de golpe aquellos que lo votaron para dar un mensaje se asusten todos y digan, no, pará, me parece demasiado, Bullrich es moderada al lado de esto. Puede suceder, ¿no? Todo eso y obviamente la pelea va por ahí. Pero hay que, y un poco lo decías ayer, Nico, tener un presente prometedor que implica volver a esa redistribución de la riqueza básica del peronismo, el 50-50, y empezar a pensar prácticamente que el futuro, o sea, concretamente que el futuro muy cercano va a ser mejor. Y que quede claro eso. Está difícil. Estaba la idea internacional ayer estaba siendo fogoneada bastante desde el búnker. La idea de Macron contra Le Pen, que Macron en el caso de ese le ha dado resultado. Y bueno, también nombraba el caso, yo decía, Lula contra Bolsonaro, y el más reciente, ¿no? De Pedro Sánchez contra la derecha y ultraderecha en España. Pero veamos esto, Macron contra Le Pen en 2017 ganó 66-33. Cuando fueron por segunda vez, cuando Macron buscaba la reelección, ya le ganó algo así como 58-42. Lula Bolsonaro le ganó 51-49 y Pedro Sánchez perdió las elecciones, no fue el partido más votado, aunque todavía, digamos, la derecha no pudo formar gobierno. Es decir, va dando resultados decrecientes esa estrategia a medida que el mundo sigue avanzando, pasó la pandemia, pasaron un montón de cuestiones que generaron cambios sociales muy... Hay desgaste de todo, hay desgaste de Macron, hay desgaste de Lula y hay desgaste de Sánchez, ¿no? Eso también. Sí, y sobre todo creo que hay mayor... o se van desvaneciendo las barreras de la sociedad occidental con la extrema derecha, en general, digamos, ese tabú que hubo durante tantas décadas se va haciendo cada vez más débil en función de un tema que ya se ha hablado muchas veces acá, que es la insatisfacción democrática, nada más y nada menos, porque ¿de qué se trata el voto a Milei? Que de decir, miren, los que están ahora no me gustan y los que estuvieron antes me gustaban menos. Ayer hablaba con Serrano Mancilla, él decía que había que ir a buscar los votos a la periferia, ¿no? No tanto al centro, sino a la periferia. Ahora, con los condicionamientos que te pone el fondo para el manejo de la economía, ¿cómo vas a la periferia a buscar esos votos? ¿Cuál sería la forma en la que vos, a los que están decepcionados por lo ocurrido en materia económica, o que la están pasando mal, o lo que sea,
te escucharían si vos tenés condicionamientos que hacen que vos un lunes después de las elecciones tengas que meter una devaluación del 20 y pico % que va a impactar en inflación de agosto prácticamente al filo de la elección. O sea, es medio difícil buscar esa gente con la condicionalidad del fondo. Más difícil es decir, no le voy a pagar al fondo. Se hace una situación, yo diría que es el equilibrio de la araña, ¿viste? Es una cosa muy, muy extraña. O tenés la capacidad de caminar con las patas hacia arriba y no caerte del techo, o te caes. Es muy difícil ir a buscar ese voto. Para mí lo que hicieron ayer Lali, Trueno y Catriel es invalorable. Invalorable. Ningún político puede hacer lo que hicieron esos chicos ayer. Si hay más de eso, eso puede ayudar mucho, mucho. Porque a ellos obviamente sí lo escuchan los jóvenes y pueden interpretar algo de lo que le está diciendo. E incluso jóvenes que tal vez votaron distinto a lo que fueron esos mensajes y que sin embargo les llega un nuevo mensaje. Totalmente. Pero además en un contexto donde la clase política está siendo tan vapuleada, se dice que no sirven para nada. Entonces, ¿por qué los jóvenes que empiezan su vida democrática, del ejercicio democrático, van a ir a escuchar a aquellos que vapulean todo el tiempo? ¿A quienes escuchan? A sus líderes, a sus referentes. Es que también es cierto, antes de entrar en la primera nota, que cuando el problema que Milei da cuenta es que se rompió el vínculo entre los políticos y la sociedad, tenés que encontrar otros interlocutores para que esa sociedad pueda escuchar lo que los políticos quieren, les abro la oreja. Quieren decir. Estamos en comunicación telefónica ahora con el secretario gremial de la CGT y dirigente de ESMATA, Mario Manrique. Mario, muy buen día. Acá Nicolantos con Roberto Caballero, Giselle Tepper, Carla Pelliza y Fernando Siveira escuchándote. ¿Cómo estás? Hola Nicolás, hola el equipo, ¿cómo le va? Bien, bueno, ya pasaron varias horas, una jornada y pico desde que conocemos los resultados. Empiezan a hacerse los primeros análisis que se escapan del calor del momento, que pueden ser un poco más fríos, estar un poco más basados en datos. Y hasta donde tengo entendido todavía, la CGT, ninguno de los dirigentes de la CGT había salido a hacer una lectura, así que nos interesa doblemente escuchar cómo estás viendo el escenario. Bueno, obviamente todos tenemos una visión particular de las cosas. Yo, lo que analizo hasta ahora, obviamente la gente nos dio un mensaje, ese mensaje hay que leerlo profundamente. Yo creo que el voto a Milei es un voto de enojo hacia nosotros. Yo me pongo a analizar los números, entre Milei y Bullrich tienen el 50% del electorado. Quiere decir que en ese 50% hay una cantidad importante de trabajadores que votaron a dos opciones políticas que lo único que hacen es prometerles que le van a quitar los derechos. Entonces debemos volver a redoblar los esfuerzos, a ir a hablar con los laburantes, los compañeros, las compañeras, interpelarnos entre todos. Nosotros preguntarle por qué vos en tu bronca vas a votar a alguien que te dice que te va a sacar tu derecho. Porque si el voto del laburante para castigarnos a nosotros, si hubiese ido a la izquierda, bueno, hay una razonabilidad. Para irse al extremo que te propone quitarte lo que tenés, la verdad es algo que debemos analizar muy profundamente y obviamente sabemos cuál es el enojo de la gente. La gente está cansada de que los precios suban 100 todos los días, de que prende la televisión y lo único que se ven son hechos de inseguridad, la inflación, cuestiones que nosotros debemos empezar a tratar con más profundidad en la campaña. ¿Hubo trabajadores de ESMATA que votaron a Milei? No sé, hermano. No, bueno, no, ya sé, pero... Ustedes son 4 ahí, ¿listo? Te lo digo, ¿por qué digo yo esto? Perdón, pues ahí sonó mala la respuesta que te di. Si ustedes son 4 y en una votación 50% votó un candidato, bueno, vamos a calcular que de ustedes 4, 2 lo votaron. ¿Viste? Sí. Es como cuando ganó Menem. Yo no lo voté.
No lo había votado a nadie, sacó el 50%. Entonces, a eso me refiero. No entiendo. Dentro de esa masa electoral, vos fijate que nosotros en las pasos de las elecciones pasadas sacamos 12 millones de votos. Y en estas pasos sacamos 6 millones. Y Milei no existía, y Milei sacó 7 millones. Quiere decir que gran parte de nuestro electorado se volcó a una posición política que le está diciendo que les va a venir a romper la espalda. Entonces el enojo a veces hay que canalizarlo con inteligencia, no votando a tu propio verdugo. Pero eso es lo que tendremos que salir a reflexionar. Nuestro proyecto de país va a seguir siendo siempre la misma propuesta: la industrialización, el trabajo, la salud, la educación, todo lo que ellos ponen en cuestionamiento, y no porque ellos lo pongan en cuestionamiento, porque es nuestra forma de entender cómo debemos gobernar. Que después debemos también tomar decisiones rápidamente, sin tanta vuelta. No podemos todavía estar viendo qué hacemos con la suma fija, qué no hacemos, cuando acabamos de evaluar 20%. Entonces también tenemos que reflexionar que la gente está esperando que le demos señales claras más allá del mensaje. Entonces como gobierno tenemos que tomar medidas. Y Paco, en ese sentido, acá Carla Pelliza te saluda. ¿Qué es lo que se sabe, vos como candidato y también como referente gremial? No sé si han tenido algún tipo de reunión, alguna charla con el candidato y ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Va a haber un anuncio en estos próximos días? No sé, la verdad, charla yo no tuve ninguna. No sé si se estarán reuniendo los compañeros, las compañeras que conducen el espacio. A mí nadie me notificó de ninguna reunión y de que íbamos a tomar alguna medida, pero yo digo que lo mío es una apreciación muy particular, no la podemos referenciar a la opinión general del espacio. Todavía no nos hemos reunido. Manrique, ¿qué tal? Fernando Sibeira, buen día. Hola, Fernando. Sí, la verdad que nosotros veníamos charlando y la lógica indicaría que después de las medidas tomadas ayer, que seguramente estuvimos analizando toda la mañana eso, ¿no? Van a repercutir en un aumento de precios. Ya se está hablando de que están a los supermercados, se están mandando con remarcación los alimentos. Bueno, en economía hablaban de las paritarias libres, que obviamente eso está garantizado y sigue abierto. Pero hay algo que sigue faltando para lo que es el sustento del voto del peronismo, ¿no? La informalidad, los salarios más bajos, eso me parece que ya no se puede estirar más esa recomposición. Y no, pero bueno, eso es lo que estamos tratando de encontrar un entorno para debatir. No sé, el Estado se tiene que hacer presente. No podemos estar pensando del año pasado que estamos discutiendo con Pablo, con otros compañeros, la suma fija. Algún grupo de la CGT se negaba. Después, bueno, coincidimos todos en que había que darlo. Todavía estamos discutiendo la suma fija cuando los niveles de inflación, lamentablemente, por la situación creada, por la deuda externa que nos dejaron, más los problemas de la sequía y demás, no nos da la espalda económica suficiente para poder frenar esto. Y no podemos definir todavía si damos una suma fija o no. Después también los formadores de precios, hermano, hay que ir a apretarle los clavos. Porque acá hay una devaluación que aumentan los precios. Aumentó el dólar blue, te aumentan los precios. Viene el viento norte, te aumentan los precios. Bajó la temperatura, te aumentan los precios. Bueno, habrá que empezar a pedir también la matriz de costo, hermano. Por lo menos de los que fabrican alimentos, dame la matriz de costo. A ver si realmente los precios que vos me estás subiendo todos los días se justifica. Y si no se justifica, bueno, tengo que tomar medidas duras. No puedo seguir mirando para adelante con el laburo negro. ¿O cómo es? El laburo negro lo metemos en la estadística. Quiere decir que sabemos dónde está. Y si sabemos dónde está, vayamos con el Ministerio de Trabajo y apliquemos la ley. Se van a enojar las empresas y se van a enojar.
A mí me llaman a ese congreso de cuestiones laborales. Me ponen arriba de la mesa la pequeña y mediana empresa, la industria del juicio. Mire, caballero, para que haya un juicio tiene que haber una irregularidad primero. Entonces no discutamos el juicio, discutamos las irregularidades. Entonces, tenemos que salir a controlar. ¿Cuál es la evasión impositiva en este país, hermano? Y no te estoy hablando del pobre almacenero que por ahí tiene que parar la tiquetera 10 minutos. Acá hay grandes fortunas que están evadiendo impuestos. Bueno, loco, vayamos a morder los talones. Si son ellos los que nos están poniendo en esta situación. Eso tiene que entender la gente. Que nos quitaron las herramientas para poder encaminar ciertas cosas. Bueno, hay que ponerse rudo. ¿Qué voy a hacer? Néstor Kirchner lo decía, viejo. No podés cambiar las cosas siempre con buenos modales. A veces te tenés que parar de mano. Y bueno, será el momento de pararse de mano. Por lo menos la gente va a reconocer que lo intentamos. No sé, a todo lo que le podamos decir a los compañeros, a las compañeras, que es mucho, que le podremos explicar nuestro proyecto, que es el trabajo, la producción, la salud, la seguridad, la educación, que todo eso está en cuestionamiento de los triunfadores, porque lo pone en cuestionamiento Milei, lo pone en cuestionamiento Bullrich. Bueno, también ese mensaje, que es nuestro proyecto político, lo tenemos que acompañar con medidas. Estamos en el gobierno. Nosotros tenemos dos problemas. Somos candidatos y somos gobierno. Claro. Los otros pueden decir cualquier cosa, si total no están gobernando no tienen que demostrar nada. Y encima todos los quilombos que tenemos nos lo causaron ellos. Claro. Paco. Y Milei cayó de una nube, no responsable ni de las causas, ni de las soluciones, entonces puede decir más pavada todavía. Claro. ¿Qué va a hacer? Paco, caballero te saluda. ¿A dónde hay que ir a buscar esos votos que faltan para que el Unión por la Patria entre competitivo a la elección que viene? Diga, ¿a dónde hay? ¿A los jóvenes? ¿A los trabajadores precarizados? ¿A dónde vos decís, mira, hay que apuntar acá? Porque el grueso del voto de los otros está ahí. Entonces ahí nosotros tenemos que apuntar. ¿Son los trabajadores en general? ¿Son los trabajadores en particular? Yo creo que nosotros siempre es lo mismo. Un día en el comando me decían, no, tenemos que ir a los programas opositores porque así captamos algún voto de la derecha. Yo digo, mira, flaco, la derecha no le saco un voto yo. Yo tengo que ir a convencer a los que están enojados con nosotros. Que es la gente que no va a votar. Sí. No podemos superar el 65% de la participación. Yo tengo que ir a buscar a esa gente y es lo mismo. Tenemos que ir a buscar a esa gente, a los trabajadores disconformes, a los jóvenes que quieren todo hoy. Porque el joven, ¿qué exige? Yo quiero el cambio ya, no quiero esperar 10 años. Bueno, hay que explicarle que esto es una construcción que se hace en el tiempo. Al joven hay que esclarecerlo, hay que contarle un poco la historia también. No podemos, la única forma que tenemos de pelear contra las redes más efectiva es hablar cara a cara con las personas. Y después, obviamente, a las personas que hoy están sin trabajo, que la están pasando muy mal, que tienen la heladera vacía, y los que laburan 8 horas y no llegan al día 20, bueno, a eso le tenemos que pedir con voto de confianza. Que no es la solución no votar o ir a votar a Milei. No es la solución para eso. No la es. Si logramos eso, entiendo, vamos a revertir la situación. Si no lo logramos, bueno, mira, a mí un secretario general que yo tenía, que era José Rodríguez, me decía, cuando los laburantes pierdan el sindicato, se van a dar cuenta a las 48 horas, pero va a ser tarde. Y esto es lo mismo.
Manrique, Gerardo Martínez dijo en una entrevista que fue publicada esta mañana que si gana Milei esto lleva a un caos total a la Argentina. ¿Vos coincidís con esta apreciación? Pero por supuesto, a ver, vamos a dejar de lado los compañeros, las compañeras, los ciudadanos, las ciudadanas que la están pasando muy mal. Vamos a dejarlo de lado eso. Porque están desesperados, tienen angustia, bueno, no pueden tomarse ese minuto de reflexión. Lo que puedan reflexionar, ¿realmente creen que Milei está en condiciones de gobernar un país? ¿Vos vas a sacar un registro para conducir? Se hacen psicofísicos, psicológicos. Bueno, hagamos lo mismo para elegir los candidatos a presidente. Hay algunos que no pasan el examen. Yo creo que cualquier persona con un poquito de conciencia se da cuenta que es un tipo que no puede gobernar un país. No está en condiciones, al menos que sea un genio, encontró una beta publicitaria para entrar en la cabeza de los jóvenes y de los descontentos, aprovechó ese personaje y será la gran sorpresa si llega a ser presidente que sea un estadista que estaba escondido. Pero yo no lo veo. O sea, un tipo que asume en los primeros 100 días, empieza a tomar las medidas que tomó, que dice que va a tomar, el movimiento obrero no tiene otra opción que salir a la calle. Salimos a la calle y nos van a enfrentar, obviamente vamos a entrar en un caos. Lo que dice Gerardo, entiendo bien, va en ese sentido y es correcto. Bien. Manrique, muchísimas gracias como siempre por tu tiempo y por esta charla con el Destape. Dale, viejo, muchas gracias. Saludos a todo el equipo. Un gran abrazo. Hablábamos con Mario Manrique, secretario gremial de la CGT, dirigente de SMATA, candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires y un diagnóstico clarísimo, ¿no? Un diagnóstico muy claro. Veremos cómo incide ese diagnóstico en las medidas que toma el gobierno y en cómo se articule políticamente el oficialismo de acá en las elecciones. Uno entiende que la recomposición llegará después que el acuerdo del Fondo Monetario Internacional finalmente diga que manda la plata, ¿no? Llegará ese día, el otro día, no sé. Estarán esperando eso. Podemos pedirles un adelanto igual, un anticipo. Gente, muchísimas gracias por la compañía en este pase. Buen programa. Chao, buen programa. Un país unido por la radio.